Hoy vamos a hablar no de lo que fue, sino de lo que pudo haber sido. Y no a través de una ucronía, sino de un proyecto que estuvo a punto de culminar. Hoy conoceréis a Ferdinand van Olmen, el hombre que estuvo a punto de llegar a América 6 años antes que Cristóbal Colón. Para entender esta historia debemos remontarnos a principios del siglo XV, cuando varios navegantes portugueses empiezan a explorar el Atlántico por mandato de Enrique el Navegante. En su circunnavegación africana, los portugueses redescubrirían varios grupos de islas cercanas al continente negro, las Canarias, Cabo Verde y Madeira. Sería Madeira donde, a partir de la década de 1420, llegarán poco a poco números bastante significativos de colonos portugueses. Talarán la laurisilva de las islas y comenzarán a practicar la agricultura y la ganadería a gran escala. Tanto fue así que 3 décadas más tarde, la erosión del suelo movió a los portugueses a plantar caña de azúcar. Este cultivo atrajo a numerosos extranjeros, flamencos, vascos, genoveses y catalanes. El azúcar necesitaba mucha mano de obra y poco a poco los portugueses idearon una no poco retorcida solución: utilizar esclavos africanos, que para las décadas de 1470 y 1480 llegaron a contabilizar más de 5.000 personas. Las Islas Azores eran conocidas ya desde el siglo XIV, pero no fue hasta 1427 que Gonzalo Bello Cabral las visitó y reclamó para la corona portuguesa. Las Azores tienen un origen volcánico y se sitúan a más de 1.400 kilómetros de la costa de Portugal. Deshabitadas, las islas fueron asentadas por colonos portugueses, pero esta vez la agricultura resultaba difícil debido al frío y al insistente viento. Aún así, la colonización portuguesa atrajo a no pocos extranjeros y vio reproducido, aunque a menor escala, el esquema de la caña de azúcar de Madeira. En este caso, los flamencos, voz que designaba en esta época holandeses, luxemburgueses y belgas, los que fueron ocupando las islas. Tanto fue así que en varias ocasiones estos personajes extranjeros recibieron la concesión de ser capitanes donatarios, un cargo que erigía al portador como gobernador, juez y administrador de un nuevo territorio a cambio de costear la colonización a sus expensas y servir siempre a la corona lusitana. En efecto, la concesión de la capitanía de la isla de São Jorge fue concedida a William van der Hagen a partir de 1470. No fue el único flamenco que llegó a las islas. Para 1490 se calcula que habitaban entre todas ellas unas 2.000 personas de esta nacionalidad. En una de ellas, un plantador llamado Ferdinand van Olmen va a solicitar unas concesiones al rey de Portugal. Después de haber trabajado en Flores y São Jorge, corre la década de 1480 cuando consigue la capitanía donataria de una parte concreta de la isla Terceira, llamada entonces Cuatro Ribeira. Estaba casado y tenía ya 8 hijos, y se dedicaba fundamentalmente a plantar panizo y hierba pastel, que se vendía en Europa como tinte a buen precio. El 12 de junio de 1486 se asocia con otro plantador portugués, João Alfonso Estreito, para una aventurosa empresa de la que necesitaban el Nihil Obstat real, nada menos que cruzar el Atlántico con 2 carabelas, en busca de nuevas tierras hacia el oeste y entre ellas la mítica isla de las 7 ciudades. Conviene detenerse un momento y analizar ciertos datos sobre el contexto. Cómo 2 hombres dedicados supuestamente a la agricultura deciden pedir una concesión como capitanes de sendos buques. En realidad no era nada infrecuente. Por aquellos mismos años, un plantador en Porto Santo, Madeira, tenía también en su haber mucha experiencia náutica. Estamos hablando de Cristóbal Colón. De hecho, Olmen pedirá al rey portugués que le deje escoger pilotos y navegantes de su confianza, que él mismo juzgue peritos en el arte de navegar. Eso quiere decir que algo sabía. La naturaleza de la vida en las Azores en aquellos tiempos iba ligada estrechamente al mar.
Angra estaba llena de pescadores, marineros, armadores y comerciantes que vivían a caballo entre Lisboa, Génova, Flandes y las islas. El propio Olmen exportaba su hierba pastel a las 17 provincias de Flandes. Diego de Teibe había realizado en la década de 1450 una serie de exploraciones que le llevaron a descubrir las islas de Corvo y Flores, y aún se había aventurado más allá. Los portugueses conocían bien el régimen de vientos y mareas, así como la existencia del mar de los Sargazos, que besaba en ocasiones las propias costas azorianas. Se van a concitar varios hechos interesantes. En primer lugar, el interés del rey de Portugal por hallar una ruta hacia la India, que le llevará a transigir o financiar en cualquier proyecto encaminado en esa dirección. Por otra parte, la presencia en las islas de varios sabios y expertos navegantes. Uno de ellos era el cosmógrafo alemán Martin Behaim, que habitaba en las islas desde hacía varios años. Él y otros expertos navegantes de la costa portuguesa se carteaban con el famoso Toscanelli, cuyos cálculos a la baja de la circunferencia de la Tierra habían llevado a la creación de un mapa, hoy desaparecido, donde se superponía la latitud de las Antillas con las de Japón y las Filipinas. Por otro lado, desde 1472 tenemos a otro personaje en Angra, en este caso como capitán donatario de la isla. Se trata de João Vaz de Corte Real, cuyos hijos reclamarían tras el descubrimiento de Colón que había llegado a la mítica Terra dos Bacallaos, posiblemente Terranova, como parte de una expedición internacional en torno a la fecha de 1474, pero ya hablaremos de eso en otro episodio. Lo importante es que todos estos marinos conocían a Toscanelli y su obra, al igual que Colón, e influidos por él mantendrían la creencia de que se podía llegar a Asia con cierta facilidad navegando hacia el oeste. Al contrario de lo que comúnmente se cree, nadie en sus cabales pensaba que la Tierra fuera plana o que tuviera monstruos marinos que impidieran realizar el viaje. Sí tenían otras creencias, como la de la isla de Brasil, que desaparecía de la vista durante la mitad del año. También creían en el mítico viaje hacia el oeste de San Barandán, o en las islas que a veces aparecen en los mapas de Antillas, Satanaces o de las 7 ciudades. Este curioso mito creía remontarse a la conquista musulmana de Hispania, cuando supuestamente 7 obispos y sus feligreses huyeron por el Atlántico para fundar en unas islas desconocidas 7 ciudades donde se refugiaron y prosperaron. La creencia de las 7 ciudades era tan firme como la de la isla de Brasil o la de la isla de los Bacallaos. De hecho, creyendo encontrarla en las Azores, bautizaron con ese topónimo de 7 ciudades a una región de la isla de São Miguel. Siempre que llegaban a unas islas en el Atlántico y certificaban que allí no estaban las míticas ciudades de los mozárabes, creían que las encontrarían navegando más hacia el oeste. De hecho, y muy curiosamente, algunos arqueólogos hablan de signos de supuesta ocupación en las islas Azores en torno a los siglos VII y VIII, aunque las pruebas son poco concluyentes a día de hoy. Los expertos apuntan a una posible presencia nórdica o vikinga, quizá algo efímera. Aunque, ¿por qué no? Quizá la leyenda de las 7 ciudades tuvo algún tipo de fundamento real. Sea como fuere, tenemos a Van Olmen y a Estreito recibiendo en julio de 1486 la primera contestación del rey luso, a la que van a seguir varias. Se facultaba a ambos hombres a armar 2 carabelas y a partir de las Azores hacia el occidente, para lo cual Estreito debía ejercer como financiero, aportando la cantidad de 6.000 reales blancos. La concesión real citaba que Van Olmen, tras navegar hacia el oeste, recibiría el cargo de capitán donatario de las islas o territorios que se encontraran, fuera esta la isla de las 7 ciudades o parte de la costa de un continente. Si la tierra estuviera poblada y se necesitara mandar un contingente de soldados portugueses para asegurarla, sería Olmen el que tomaría el mando de dichas tropas. Todos estos datos fueron estudiados por diversos historiadores, entre los que destacan Charles Verlinden, con su libro sobre Cristóbal Colón, publicado en 1967, y los investigadores portugueses Faustino da Fonseca y Damião Pérez. Las concesiones que se daban a Van Olmen en este documento para el descubrimiento, conquista y ocupación de la isla de las 7 ciudades eran bastante curiosas, pues imponían ciertas condiciones.
El mando de ambas naves, de las que serían capitanes sendos hombres, estarían bajo el mando de Olmen hasta pasados solo 40 días de navegación hacia el oeste. La cifra, que a Verlinden le parece significativa, se acerca mucho a los 36 días que demoró Cristóbal Colón para llegar a las Antillas desde las Islas Canarias. Y quizá nos indica que los portugueses tenían ciertas nociones sobre la anchura real del Atlántico, quizá basadas en la experiencia práctica, o quizás solo en los cálculos de Toscanelli, o en ambas. Recordemos que Teibe había explorado el mar de los Sargazos antes de regresar a las Azores en la década de los 50. Pasados estos días, Olmen debía dar el mando de las naves a Estreito. Suya era la decisión de regresar o continuar. En la provisión de medios y vituallas se reparó en que ambas naves estuvieran preparadas para navegar por el océano hasta 6 meses. La fecha tope para la partida de las naves fue el 1 de marzo de 1487. Según Tamio Pérez, algunos testimonios documentales parecen indicar que Van Olmen seguía en Terceira en junio de aquel año. ¿No había partido o ya habían regresado? Según Verlinden, es muy posible que ambos marinos decidieran singlar a partir de los meses finales del año 86, buscando no dilatar más el viaje. Sin embargo, no son los mejores meses para la navegación de altura en el Atlántico Norte. No obstante, vamos a explorar la posibilidad, que no puede confirmarse ni desmentirse por la fuente, que ambos hombres navegaran hacia el oeste. Una referencia que nos da el padre de las casas en su Historia de las Indias es la de haber escuchado a un marinero extranjero decir, a tenor de la llegada de Giovanni Caboto o John Cabot a Terranova en 1496, que el genovés había arribado a las tierras hacia el oeste de Irlanda, hacia las que había partido Fernando de Olmos, que es como se tradujo en castellano el nombre de Ferdinand van Olmen. Verlinden, de hecho, establece la teoría de que Olmen murió en el mar, y posiblemente a causa de una tormenta, y que Estreito decidió entonces regresar. Poco conocedor de vientos y corrientes, Verlinden teorizaba que uno de los principales obstáculos de la expedición pudieron ser las corrientes del Golfo, que barren las Azores precisamente en dirección contraria a la que estos marinos pretendían navegar. Realmente, si analizamos la ruta más plausible de la expedición, ambos marinos, guiándose por el conocimiento portugués de la circularidad de las corrientes, que llamaban la volta do mar, así como la experiencia concreta de los pescadores y marinos que circulaban por las Azores, sabían que tenían fundamentalmente dos factores que les limitaban. Si navegaban hacia el oeste por la ruta norte, podían tener vientos favorables durante algunas semanas, pero las corrientes eran generalmente contrarias. Si navegaban hacia el sur, vientos y corrientes serían más favorables, pero se toparían con algunas secciones muy frondosas del llamado Mar de los Sargazos. Si Pérez afirman que en junio del 87 Olmen seguía en Terceira, caben dos posibilidades. La primera es que la expedición se retrasara y aún así partieran durante ese año. Del destino de ambos hombres solo podemos teorizar. Verlinden citaba que Estreito seguía vivo años después y que tenía pocas referencias sobre Olmen. También es posible que simplemente ambos hombres no partieran y se quedaran en puerto por haber pasado la fecha tope. Otra opción es que partieran, como decía el propio Verlinden, a finales de 1486, topándose con diversos problemas bastante acuciantes, como tormentas o los sargazos, una combinación de ambos factores. Es curioso como por aquellos mismos años Colón intentaba ya vender su proyecto, tanto en Portugal como en Castilla. El rey luso lo rechazó por dos poderosas razones, una de las cuales Colón conocía y citó su intención de centrar todos sus esfuerzos e intereses en la ruta africana para llegar a la India. La segunda razón, que quizá desconocía el famoso marino, fue la de la concesión a Van Olmen. Ya había, por lo tanto, una expedición portuguesa, de carácter más o menos secreto, preparada para atravesar el océano hacia el occidente, buscando probar aquella teórica ruta. Sea como fuere, en esta historia hemos visto lo que pudo ser y no fue. Varios datos muy misteriosos indican que Colón y Olmen no fueron los únicos en aventurarse más allá por aquellos años. La famosa historia del piloto anónimo que Diego Colón y las casas citan a posteriori
Nos hablan de la creencia del propio Cristóbal, que bien pudiera ser la deformación de un suceso, pudo acaecer entre las décadas de 1450 a 80, haberse topado con ese hombre. La historia es la de un buque extraviado, quizá parte de una de estas expediciones, que llegó a las Antillas para regresar con su tripulación totalmente decrépita y moribunda, entre ellas el famoso piloto al que Cristóbal Colón, justo antes de su muerte, estuvo cuidando en su propia casa. Aquí dejamos volar la imaginación y pensamos que no necesariamente el propio Colón, como él indica, cuidara del piloto moribundo, ni que necesariamente éste arribara a Madeira, antes de que Colón partiera para Portugal y Castilla. Una de las posibilidades que caben es que, siendo bastante amigos y conocidos Colón y Martin Behaim, se vieran en ocasiones y se carteaban. Y quizá, y no solo quizá, la historia vino de las Azores, de una expedición como la de Olmen o la de un navío portugués extraviado. Lo cierto es que cuando el propio Colón siguió su ruta, se vio contrariado en su primera singladura por no reconocer islas e hitos que sospechaba tenía ubicados en una especie de mapa personal. Eso hizo que durante el segundo y tercer viaje, al seguir la ruta más ceñida a la corriente canaria, fuera sorprendiendo a todos los que iban con él por sus supuestas dotes proféticas. Sabía cuándo iban a llegar a la siguiente isla y a qué distancia estaba. Y no solo eso, en una de ellas bajó con sus hombres a tierra y llevándoles por un camino hasta un promontorio rocoso cercano a la playa, desenterró varios bolaños de piedra de falconete. Un hecho que quizá los cronistas exageraran en su momento, o que quizá fuera estrictamente cierto. ¿Llegó algún europeo al Nuevo Mundo antes que él? Seguiremos explorando estas teorías en otro programa. Gracias a todos y un abrazo. Hola amigos de la Historia Militar. Si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Bellum Artis es vuestro canal de Historia Militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima Historia Hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir.